Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, días de mucho movimiento en el sector a medida que damos carpetazo a la temporada alta. La situación es mejor sin duda que la de 2020 a estas alturas, pero las cifras todavía están lejos de las registradas un año antes, en 2019, que como saben es el momento que marca la referencia de lo que fue la aviación en la prepandemia. Y por eso, a falta de que se recupere la actividad, ya saben que en el sector se apunta como pronto a 2023 o incluso 2024, toca seguir con el cinturón abrochado porque las curvas no han terminado. Estos últimos días hemos conocido cómo las aerolíneas están preparándose por si el gobierno decide no extender los ERTEs por fuerza mayor, los expedientes de regulación temporal de empleo, para poner otros ERTE en marcha, en este caso por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, como prevé la ley. Es el caso de Air Europa, de Vueling o también de Iberia. En el caso de esta última afectaría aproximadamente a un tercio de la plantilla, un nuevo ajuste sobre el que habló esta semana pasada en una entrevista en la cadena SER el presidente de la compañía. Escuchamos a Javier Sánchez Prieto. En este momento lo que estamos haciendo simplemente, desde una perspectiva de responsabilidad, es prepararnos ante lo que pudiera ser la no prórroga de los ERTE por fuerza mayor por parte del gobierno, ¿no? Si se produce una prórroga de estos ERTE por fuerza mayor, evidentemente nosotros continuaríamos con esta medida que pensamos que ha sido muy adecuada y que nos ha permitido pues que desde el inicio de la crisis no hayamos tenido que despedir a nadie en Iberia y poder continuar pues manteniendo el empleo. Pero bueno, esa responsabilidad nos hace también que tengamos que ser previsores y prepararnos ante la eventualidad, que esperemos que no, de que estos ERTE por fuerza mayor no se prorroguen. Sánchez Prieto, el presidente de Iberia, que también hablaba de otro tema clave para el futuro de la compañía, como es la compra de Air Europa. Ya saben que está ahora mismo bajo la lupa de las autoridades comunitarias de competencia y que el panorama no está ni mucho menos claro. Un tema de competencia para el que, por cierto, según publicó la información, Iberia ha contratado a la consultora Acento, que lidera el exministro de Fomento José Blanco, junto a otros expolíticos, principalmente del PSOE y del PP. Pero al margen de eso que ocurre en Bruselas, el otro gran asunto es el del acuerdo económico, porque IAG, lógicamente, quiere renegociar el precio pactado en 2019, porque ocurrió antes de la crisis, y aunque de los detalles de esta negociación sabemos lo poco que se filtra convenientemente a algunos medios de comunicación, Sánchez Prieto dejaba un titular importante en esa entrevista en la cadena SER al poner una fecha límite para resolver este asunto. Si no hay acuerdo antes de final de año, tocará pasar página. El horizonte que nosotros nos marcamos es antes de finales de año, porque también en definitiva la primera oferta de compra fue en el año 2019. No podemos de alguna manera prolongar esto sin edie, ¿no? Yo creo que si a finales de año no hay una solución positiva, seguramente tendríamos que pasar página. Temas que sin duda darán que hablar en las próximas semanas, como lo está haciendo estos días el volcán de La Palma, cuya erupción pone en riesgo la salud y las propiedades de los habitantes de la isla, y en lo que se refiere al sector aéreo no solo es un factor de desestabilización con el que no se contaba, sino también una gran amenaza para la recuperación del sector justo ahora que está por llegar la temporada alta del turismo en el archipiélago canario. Este es un tema que vamos a tratar y vamos a abordar, por supuesto, estas próximas semanas desde diferentes ópticas, entre otras cosas porque ya han avisado los expertos de que seguramente la erupción continuará por un tiempo, y en esta primera ocasión vamos a conocer mejor cómo se gestiona el tráfico aéreo en tiempo real con los desafíos que provoca un fenómeno de esta magnitud y de estas características. Y además, en la segunda parte del capítulo vamos a charlar sobre actualidad espacial con nuestro experto Juan Pons en la frontera infinita. Hablaremos en primer lugar con Juan precisamente del papel que los satélites están desempeñando a la hora de monitorizar el volcán de La Palma, y también repasaremos brevemente el gran asunto de este verano en lo que a actualidad espacial se refiere, y que es, por supuesto, esta nueva edad de oro del turismo espacial. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 54 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Arrancamos ya este capítulo, como decía, mirando a la isla de La Palma, que viene centrando la atención informativa desde que el pasado 19 de septiembre entrase en erupción este volcán, que de momento está causando cuantiosos daños materiales y que le está agregando mucha dificultad a las operaciones aéreas en las Islas Canarias. Sobre esto queremos saber más y por eso saludamos a Andrés Díez de Valdeón, que es controlador aéreo, además de jefe de sala del Centro de Control Aéreo de Canarias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Andrés. Me imagino que la evolución del volcán marca evidentemente las operaciones aéreas casi al minuto, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco lo que han sido estos días, esta última semana, sabiendo además que esto puede cambiar de un minuto para otro. Esto lo estamos grabando el viernes antes de que se publique el capítulo de esta semana, el capítulo 54 de Aerovía. Me imagino que casi cada hora hay que estar viendo cómo evoluciona este fenómeno para ir adaptando un poco lo que va pasando en el centro de control y en todos los aeropuertos de Canarias, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo estamos en alerta roja. Ya empezamos con alerta amarilla hace una semana y pico, pasamos a naranja y ahora estamos en roja. Y esto nos lo marca el centro, un centro que tenemos en Europa, que está en Toulouse, que es el centro de vulcanología para navegación aérea y es el que marca un poco distribuye sus previsiones, hace 4 cada día. Y en esas previsiones se basan luego los centros meteorológicos para asignar ya sus SIGMET, sus informaciones, para que todas las compañías y los pilotos sepan a qué atenerse. Esa es un poco la dinámica. El centro de control de Canarias, donde trabajas, Andrés, en realidad está en la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Correcto, sí. Nosotros, el Centro de Control Aéreo de Canarias, de hecho, es el FIR que controla, o sea, todo el espacio aéreo es el más grande de Europa. Llevamos todos los sobrevuelos a Sudamérica y aparte damos servicio a los 7 aeropuertos todas las aproximaciones de los 7 aeropuertos del archipiélago. Y lo único que no proporcionamos, porque hay una empresa privada, es el servicio de control a los aeropuertos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, que son los más pequeños. Ahí el servicio de torres sí es de una compañía privada que se llama Serco. Exacto, o sea, en aire, digamos, lleva la aproximación en el caso de estos aeropuertos, luego la torre depende de otro proveedor de servicio de navegación aérea. En el caso de en aire, como decía, lleváis todos los sobrevuelos, lleváis todas las aproximaciones y por tanto me imagino que toda esta información del volcán la tenéis que seguir minuto a minuto porque evidentemente condiciona vuestra operación, ¿no? Sí, exactamente. Somos los que, digamos, gestionamos toda la transferencia de información, porque en aire además es el proveedor de no solo servicio aéreo de control, sino de información también y de alerta, con lo cual tenemos que estar constantemente adaptando a las publicaciones que nos llegan de Toulouse con la información meteorológica, porque en el último momento son las compañías y los pilotos los que deciden. Nosotros les ponemos todo en su mano para ver cómo operan, ¿no? Entonces nos adaptamos a los flujos de tráfico y bueno, estamos en plena coordinación constante. Aquí evidentemente el peligro, el riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas, Andrés, tiene que ver con la ceniza, ¿no? Sí. La ceniza del volcán, sí. Que me imagino que vais siguiendo en cada servicio, cómo va evolucionando y que depende a su vez pues por dónde sopla el viento, entiendo, ¿verdad? Sí, además a diferentes altitudes. Son previsiones, no son fáciles, porque por ejemplo, superficie teníamos viento del noroeste, pero en altura ya era un viento más de suroeste, ¿no? Entonces, pues claro, se nos están metiendo las cenizas ya, se nos están aproximándose a Tenerife. Y cuando más al este va, es una barrida, La Palma está, digamos, al oeste de todas las islas, y cuando más al este, más conflictividad de tráfico nos proporciona, porque son todos los flujos de las demás islas. Entonces, pues en función de cuánto nos ocupe de todo eso, las trayectorias de despegue, arribadas y todo eso, pues tenemos que gestionar flujos que antes no se hacían. Entonces, pues claro, eso dificulta mucho la operación. Esto que comentas es importante. El viento no es uniforme, ¿no? El viento en la superficie puede soplar en una dirección, a partir de nivel de vuelo 100, por ejemplo, puede soplar en otra, con lo cual me imagino que eso hace que el espacio aéreo, que está, digamos, compartimentado, no está fragmentado, sea todavía más complejo, ¿no? A la hora de poder mover los flujos de tráfico. Sí, porque para haceros una idea, por ejemplo, en nosotros con configuraciones normales de pista, en Tenerife, los tráficos entran normalmente con configuración normal, entran por el oeste y salen por el este.
¿Y qué es lo que ¿Eso ocurre hablamos ahora? de Tenerife Norte, entiendo, o de los dos aeropuertos? No, Tenerife Sur, sobre todo Tenerife Sur, ¿no? Tenerife Sur está al sur, Tenerife Norte está al norte, obviamente, como su nombre indica. Tenerife Sur, Reina Sofía, que es el que lleva más el transporte, digamos, de internacional, sobre todo que viene de Europa. Todo el flujo de tráfico es entrada por el oeste, salida por el este. ¿Qué es lo que ocurre? Por el oeste ahora ya no están entrando porque la nube se está yendo a esa zona, y entonces va con los flujos de salida. Con lo cual, pues claro, nos implica mucha más atención, mucha más separación, otro tipo de atención, ¿no? Son flujos que van de frente con las salidas, entonces pues tenemos que adaptar nuestra operativa al entorno en el que nos encontramos, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica. Entonces, pues bueno, pues esto es adaptarse día a día y distribuir sectorizaciones, que son lo que tú has dicho, los espacios aéreos, cómo los puedes manejar, qué flujos puedes ir reconduciendo, para que nuestra principal acción es atender al tráfico de la mejor manera posible para que a su requerimiento no entren en esas zonas, ¿no? Entonces es readaptarnos constantemente con la información que tenemos. Nosotros la transferimos a las compañías informan a sus pilotos y el piloto al final es el que toma la última decisión en vuelo. Otra cosa es que se cancele el vuelo antes de salir, que es lo que ha pasado hoy, por ejemplo. Hoy los interinsulares que iban a La Palma pues han cancelado. La compañía ha decidido que a primera hora sí empezaban a volar, niveles muy bajos, y luego al final han dicho que estaba la cosa peor y han decidido no salir. Entonces está en sus manos. Porque al final lo mencionabas, creo que es importante destacarlo, todo depende de las tripulaciones, de los pilotos, que son los que al final deciden cuando tienen que tomar un rumbo u otro, cómo está la cosa, porque me imagino que eso a simple vista lo pueden ver si es de día y hay buenas condiciones meteorológicas, ¿no? Con lo cual saben más o menos cómo... por eso por la noche es cuando más se niegan a volar, ¿no? Claro. Esta noche, por ejemplo, ha habido más restricciones, incluso con otras islas. Ya no estaban volando con Gran Canaria. O sea, me refiero que cuando la situación es nocturna, pues es peor, porque no puedes distinguir las nubes de ceniza. Entonces, además hay dos tipos de nubes, unas que son de ceniza y otras que son como de sulfuro. Y son diferentes. Hay gente que las de sulfuro las puede pasar y tal, pero luego el problema es el mantenimiento de esos aviones, porque no se puede mezclar con agua si las limpias, porque producen sulfuro. Bueno, yo no soy un experto químico, pero me refiero que también produce una serie de riesgos. Entonces, hay dos componentes, uno es de las compañías aéreas cuando deciden volar o no, que es el piloto ahí, pues un poco, si la compañía decide no volar, pues no vuela. Y otra cosa es que la compañía decida volar y el piloto en vuelo decida que por ahí no pasa. Entonces nosotros estamos ahí para ayudarle en todo lo posible. Claro. Si dice, no, por aquí no voy, me voy por el otro lado, pues tienes que ayudarle a ir por donde él quiere. ¿Entiendes? Y además eso nos vale pues porque tenemos que actualizar la información que tenemos, me refiero a matemática, de modelos matemáticos y de modelos de satélite y toda esa información, con los reportes de los pilotos. Entonces, todos los reportes de los pilotos en vuelo se mandan también a la oficina de meteorológica para que reporten pues nuevos SIGMES, que son unos nuevos boletines informativos, y adaptarlos realmente a la información real, ¿no? A lo que se está viendo. Tú puedes decidir que de tal sitio a tal sitio hay una nube que está tal, pero el que te lo dice realmente es el que lo ve. ¿Entiendes? O sea, que es como les ayudas a corroborar su información y adaptarla también, ¿no? Entonces, eso se va retroalimentando constantemente. Estoy pensando, Andrés, por ejemplo, en el aeropuerto o en la isla de Tenerife, para Tenerife Sur, me imagino que para el norte ocurre lo mismo, puede haber aproximaciones y salidas tanto por el este como por el oeste de la isla. Al estar ahora la actividad del volcán en La Palma, parte, digamos, de esas rutas habituales están en medio de la zona donde no pueden transitar los vuelos, con lo cual todo ese tráfico, digamos, se acumula en el lado oriental de la isla, y eso me imagino que también puede provocar que haya picos de tráfico, flujos por encima de lo estándar. Por lo tanto, lo normal, que creo que esto también es importante, es que no solo en La Palma, sino que en otros aeropuertos canarios puede haber retrasos y cancelaciones, tal vez en los próximos días, si esto continúa, ¿no? Pues si va peor, es que esto es una constante adaptación. Nosotros tenemos procedimientos, obviamente nos adelantamos a los acontecimientos. De hecho, tanto el director regional como la división ATS de control están constantemente
en contacto con el delegado del gobierno, con todo el mundo, con compañías, o sea, estos son reuniones constantes, ¿no? Entonces, la forma de actuar es siempre estar un poco preparado todo lo que puedas anticipar y todos los escenarios que puedan ocurrir. O sea, en este negocio es adelantarte a los acontecimientos en la medida de lo que puedas. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es unos procedimientos de contingencia. Nosotros tenemos procedimientos por desvíos masivos de aeronaves cuando hay, por ejemplo, problemas de meteo o baja visibilidad en algún aeropuerto. Entonces, todo eso está recogido de alguna manera ya. Y aparte de eso, pues hemos puesto un escenario especial para esta situación, ¿no? Entonces, pues con unos flujos de tráfico diferentes, con unos cambios de niveles diferentes, con unos posibilidad de saturación de aeropuertos, ir a los alternativos y en todo momento saber cuántas plazas disponemos. Todas esas cosas están ya encima de la mesa, ¿entiendes? O sea, me refiero que aquí no se trabaja a ver qué pasa. Dentro de a ver qué pasa, que nadie sabe lo que va a pasar, porque nadie tiene la varita de lo que va a pasar dentro de una semana, porque y sobre todo en estos acontecimientos, pero sí los escenarios sí los tienes que tener preparados. Entonces, los escenarios los tenemos preparados y de hecho hasta este momento no ha habido que poner ninguna regulación por parte de lo que es tráfico aéreo. Quiero decir, por parte de nosotros como ENAIRE, como proveedor de servicio, no hemos tenido que decir aquí no admitimos más aviones, ¿vale? O ponemos solo un rate de tantos a la hora, porque normalmente hemos adaptado esa demanda a los sectores que teníamos, hemos adaptado el personal y también como ha habido cancelaciones que no han dependido de nosotros y tal, pues bueno, pues se ha autorregulado, digamos, pero si hubiese, imagínate que mañana viene un flujo que está pensado para que no pase, o sea, por ahora, por ejemplo, toda la parte de Gran Canaria hasta Lanzarote, Fuerteventura está totalmente limpio. Si mañana, por lo que sea, que no está previsto, pero hubiese una explosión volcánica y tuviesen las cenizas llegar ahí, pues tenemos otro escenario preparado, ¿no? ¿Cuánta parking tenemos? ¿Cuántas posibilidades tenemos de tal? ¿Se tienen que quedar en la península los que estén ya volando? ¿Se pone un rate el que podemos admitir? Todo eso está en otros procedimientos de emergencias o de situaciones de contingencia que se adaptan a esta circunstancia, ¿no? Entonces, de todas esas cosas, pues hay un plan de actuación. Me refiero que es el tema de las contingencias, ¿no? Las contingencias, su nombre lo dice, la contingencia es algo que no está previsto, pero tienes que tener en lo posible unas mitigaciones. Las mitigaciones no van a ser siempre las mismas. Y en este caso, tienes un escenario y sobre ese escenario vas trabajando día a día, ¿no? Y vas progresivamente adaptándote. Andrés, la última gran erupción volcánica que hubo en Canarias fue hace 50 años. Quiero pensar que nadie de los que estáis trabajando ahora mismo en el Centro de Control de Canarias la vivisteis, evidentemente. Sí, no tuvo nada que ver, además, no tuvo nada que ver en aquella época. Bueno, lo primero que la población que había en esa zona no tiene nada que ver con la que hay ahora. O sea, el daño material y el daño moral y económico y de todo eso, nada que ver. Sí. En esa zona, en aquella época, el tráfico aéreo era mínimo y menos a La Palma. O sea que nada que ver, absolutamente nada que ver. Te decía, hacía un poco memoria, hablando de que aquello fue en octubre del 71, como digo, hace prácticamente 50 años. ¿Esto se entrena? ¿Los controladores del Centro de Control de Canarias en algún momento, en estas contingencias, tenéis previsto que esto podía suceder? ¿O, digamos, se tira un poco de la experiencia mucho más cercana de lo que fue la erupción de Leija, Falla y Yokul? Sí, te comento. Nosotros, por ejemplo, tenemos una formación que es una formación continua. Me refiero que es una formación continua y se dan escenarios de emergencias, contingencias y todo esto. Eso se hace una vez al año, más o menos, dependiendo. Eso lo regla también el regulador, que es la Agencia de Seguridad Aérea, en coordinación con ENAIRE. Tienes que tener un plan de formación y estar aprobado, ¿vale? Eso está totalmente regulado con la formación que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que las emergencias y las contingencias son variables. Nosotros hemos tenido un ejemplo peor que este, me refiero hasta el momento, porque no sabemos cómo va a terminar. Claro. Fue la gran calima que tuvimos el año pasado, que era esperada, que iba a ser fuerte, pero fue espectacular. De hecho, tuvimos que cerrar 3 aeropuertos. O sea, fue una cosa. Tuvieron que desviarse aviones y, bueno, fue un poco,
Me refiero que fue una situación de contingencia real, y me refiero que las previsiones fueron peores de que en los principios se esperaban, digamos, ¿no? De alguna manera. Y se llevó porque se aplicaron los procedimientos que había encima de la mesa. Entonces, ¿qué pasa con el tema volcánico? Pues es un poco como cuando hay una tormenta. Si tú esperas una tormenta de grado amarillo y luego se pone roja, pues tendrás que actuar más en consecuencia, porque las tormentas, como todo en la vida, el 80% lo tienes controlado y otro 20%, vamos a ver, ¿no? Lo importante es, si ese otro 20% que no tienes controlado sucediese, tienes que estar preparado para ese caso, ¿vale? Entonces esto es un poco igual. Esto es, estamos en alerta roja, la nube llega hasta Tenerife, pero ¿qué pasaría si llegase hasta Gran Canaria? ¿No? Entonces, de momento no va a pasar, según las previsiones. Entonces, claro, ten en cuenta que las previsiones se hacen cada, ya te digo, 4 al día. Claro. Eso 4 al día oficiales. Más luego los reportes de los pilotos que se van nutriendo, las reuniones de todo tipo que se hacen de seguimiento, la actuación de las aerolíneas. Hoy ha habido, por ejemplo, alguna aerolínea que estaba ya diciendo que si operaba Tenerife Sur o no operaba. O sea, hay muchos factores, y luego también que la información sea correcta, exacta, y es complicado. Es complicado el hecho de que hay que tomar decisiones. Y claro, la información está ahí, pero también nosotros como proveedor lo que tenemos que hacer es poner todas las herramientas para que las compañías decidan, y que los pilotos que salgan, que es lo que nuestra función es, que el piloto que salga, la compañía que decida operar, aunque se equivoque, podamos atenderla. O sea, que si no va a poder tomar en Tenerife, va a poder tomar en Fuerteventura. Claro. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es en lo que se basan los planes de contingencia. Desde luego es una situación, y lo repito, que esta entrevista la estamos grabando el viernes, este programa se emite los lunes, pueden pasar muchas cosas en 48 horas, y además, lamentablemente... Puede ir a peor o a mejor. Exacto, y lamentablemente parece que este volcán va a ir para largo, al menos es lo que nos dicen los expertos, que no va a ser una cuestión de unos pocos días. Están hablando de 3 meses. Exacto. Sí, puede ser de hasta 3 meses. En todo esto, Andrés, me imagino que es fundamental, y además en tu caso como jefe de sala en el Centro de Control de Canarias, cómo se manejan los flujos de información, ¿no? Que todo lo que llega y sale esté bien coordinado. Me refiero no a los aviones, sino a la información, sí, a cómo se habla con las autoridades, etcétera. ¿Cómo lo gestionáis eso en tiempo real? Pues en tiempo real nosotros tenemos un centro de red que se llama SIRRED, que donde está centralizado en Madrid, está 24 horas operativo, y es un poco el que se encarga de la distribución a todos los interlocutores a nivel nacional. Vamos, me refiero para saber toda la red de NAIRE en cada momento cómo está. O sea, digamos que se nutre. Yo cualquier incidencia como jefe de sala que tengo, la tengo que notificar ahí, ¿sabes? O sea, es como, digamos que toda la red de NAIRE tiene información actualizada en cada momento. Eso en cuanto a red dentro de la empresa, dentro de NAIRE. Sí. Y luego ya hay comités de crisis que se reúnen expresamente para estas cosas, donde esos comités de crisis, que la información inicialmente se nutre de la red, pero luego es cuando se montan los comités de crisis, ya se nutren específicamente. Se pueden montar, por ejemplo, un comité de crisis en Canarias. En este caso, obviamente, es aquí donde más afecta, pero también tiene ramificaciones, porque no es lo mismo. Ten en cuenta que todos los sobrevuelos que vienen aquí pasan por Madrid, por Sevilla, ¿entiendes? Por más sitios. Entonces, aquí hay también un gabinete, que está el director regional, que está en contacto con todas las autoridades, los directores de aeropuertos, y entonces se nutre ahí de toda la información a tiempo real. Y sobre todo, pues, ahora el problema muchas veces es que la información, como es tan inmediata, hay veces que es contraproducente, porque uno dice una cosa y es que han dicho que en Tenerife un piloto tiene el avión lleno de cenizas, y le llega a la compañía por otro lado, que no es el oficial, y hay veces que hay alertas que se pasan y otras que no llegan. Sí, Es lo que te quiero decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. O sea, claro, que lleven los conductos adecuados, que se nutran con unas... pues nosotros tenemos un protocolo ahora que, por ejemplo, todos los días a las 8 y algo, nos reunimos, aparte del jefe de sala, los supervisores, para el plan de actuación. Llamamos a las compañías: ¿qué pensáis hacer con estas circunstancias? ¿Cómo vais a operar?
Esta mañana yo he estado en el que he estado y Vinter inicialmente tenía la intención de operar. Luego las cosas han ido a peor y ha decidido no operar. ¿Entiendes? O sea que siempre estamos en contacto con todo el mundo que realmente es interlocutor de esos comités y de ese flujo de información. ¿Vale? Entonces, cuando se salen de esos protocolos es cuando hay ya interferencias. Entonces hay que tener cuidado. Y creo que es importante también recalcarlo, ¿no? Que la gente sea prudente, ojo con las redes sociales estos días, ¿no? Que la información que afecte al ámbito operativo se canalice por los mecanismos oficiales, digamos, y que no haya ningún problema por ese lado. Y hablando de prudencia, que se está hablando también de si este es el nuevo EUHAF Hayayokul, ¿no? Como pasó hace unos años en Islandia, y que ahora parece que el miedo pueda ser que todas estas cenizas acaben llegando a Europa y provoquen lo que fue aquello, que no nos olvidemos, fue una paralización del tráfico aéreo de prácticamente toda Europa y duró durante días. ¿Veis algo así? ¿Lo tenéis previsto? ¿Es un escenario que estáis barajando o de momento vais al día a día? Es un escenario remoto primero por la distancia. Sí. ¿No? Nosotros afortunadamente estamos a 2 horas y media de vuelo de la península, 2 horas y pico de vuelo de la península. O sea que de entrada no es un escenario digamos a medio plazo que se pueda contemplar, ¿no? Ni por la altura, porque estamos ahora entre 100 y 150 máxima de altura. Entonces, realmente para que llegue a Europa tendría que llegar a unos niveles altísimos, tendría que llegar muy alto y bueno, nadie puede decir que mañana no pega un pepinazo y... Esperemos que no. Yo no soy vulcano, yo no de volcanes entiendo lo poco que le he visto. Sí, me imagino. Como todos. Pero, vamos, las previsiones ahí son alerta roja en Canarias para el transporte aéreo, ¿vale? En Europa no hay ninguna alerta, lo que es en Europa, ¿vale? Ahora mismo en Toulouse, si hubiese habido una alerta amarilla o una alerta naranja, hubiese dicho, oye, en Península o en Europa hay una alerta amarilla o naranja, lo que sea. Ahí no la hay, ¿vale? En Canarias sí. Canarias hay alerta. Claro. Y que no olvidemos que, por ejemplo, de la península ibérica, geográficamente, seguramente el Etna está más cerca, ¿no? que este volcán de La Palma que ha entrado en erupción. El Etna cada 2x3 está y publican sus zonas y hacen el protocolo que hay normalmente entre proveedores de servicio que les obliga a la reglamentación a nivel europeo, que es Eurocontrol también, que es la agencia que es la que se encarga de controlar los flujos de tráfico a nivel de capacidades. Y ellos publican sus restricciones y sus rutas. Cuando el Etna tiene alguna nube o tiene algo, pues esta ruta no se puede utilizar o no más que no se puede utilizar, te da la información y te dice esta es una zona naranja, roja o lo que sea, ¿no? Y las compañías intentan evitarlas, ¿no? Entonces, pues eso está, ya te digo, el centro vulcanológico lo tienen en Toulouse. Eso remiten toda la información a Meteo, a las oficinas del proveedor de servicio de meteorología de cada país. Ellos son los encargados de publicar la información aeronáutica pertinente y luego el regulador de cada país es el que, si tiene problemas de tráfico, a Eurocontrol le pide unos flujos de tráfico diferentes o un descenso de capacidades. Nosotros, ya te digo, en Canarias de momento no hemos tenido que hacerlo porque lo estamos llevando lo mejor posible, por supuesto dentro de la seguridad pertinente y un poco, como ha habido cancelaciones y ha habido también... me refiero, no estamos en época alta ahora tampoco en Canarias. En Canarias la época alta de turismo y de tráfico empezará a finales de octubre. Que ahí podremos, pues depende cómo esté la situación, pues podremos tener más problemas o menos, ¿no? Pero ahí es donde sí se vería más afectación. Pues este es un fenómeno tristemente nuevo para toda una generación de profesionales que lo vamos sin duda a analizar en las próximas semanas porque, como decimos, esto lamentablemente va para largo. Hoy lo hemos hecho con un controlador de tránsito aéreo, con Andrés Díez de Valdeón, que fue jefe de la división de Canarias en 2014-2015, actualmente jefe de sala en el Centro de Control de Canarias, para ver toda la parte de navegación aérea, cómo influye, cómo se comportan los controladores aéreos ante esta contingencia, y ha sido desde luego un placer, Andrés, poder charlar contigo, poder conocer mejor esto y, como digo, seguiremos analizándolo porque sin duda es un fenómeno en el que vamos a querer escuchar a pilotos, técnicos de mantenimiento, porque, como dices, esto pues al final afecta a todo el mundo y lamentablemente sobre todo afecta a las personas que están perdiendo sus propiedades, que eso al final es lo que más nos impacta a todos. Andrés, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que no tengáis mucho más quebradero de cabeza con este tema y seguimos en contacto, que vaya todo muy bien por allá. Venga, muy bien, un abrazo. Venga, hasta luego.
gracias también a Procta, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, por facilitarnos esta entrevista sobre un tema, el de esta erupción volcánica, sobre el que seguiremos hablando, como decía, en las próximas semanas y sobre el que también vamos a charlar con nuestro siguiente invitado. Seguimos con más aquí en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO, select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita. Es la sintonía, la recuerdan bien, la llevan escuchando muchos meses aquí en Aerovía, de La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada al ámbito del espacio, donde en cada edición contamos con la sabiduría, con la experiencia de Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola. Bueno, en este momento estoy mirando, no despego, sino que estoy mirando. Estás observando, un espectáculo impresionante, pero para los que lo están viviendo no es tal. Desde luego. ¿Qué tal el verano, Juan? Que hacía meses que no hablábamos. Bueno, el verano ya está súper olvidado, pero el verano, desde el punto de vista espacial, ha sido muy ajetreado, pero que mucho, ¿eh? Así es. Que se lo digan a los multimillonarios. Así es. Y tenemos ahora un repaso rápido de lo que han sido estos meses, que nos han dejado temas que evidentemente trataremos en las próximas ediciones de La Frontera Infinita aquí en Aerovía, pero la actualidad manda, nos gusta mirar muy de cerca lo que está ocurriendo en el ámbito del espacio, y es evidente que estos días pues estamos todos pendientes, y lo estábamos hablando en este capítulo, de lo que está ocurriendo en La Palma con esa erupción de este volcán, que se está siguiendo, por supuesto, Juan, también desde el espacio, ¿no? Desde allí se está mirando muy de cerca lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Las imágenes que salen por televisión suelen ser básicamente de drones, pero desde el espacio hay nada menos que 8 satélites con sus ojos electrónicos puestos encima de la maravillosa isla de La Palma, la que está sufriendo los embates de este furioso volcán que no es que está provocando una catástrofe, pero para los que la sufren es un desastre, sí, es un desastre. Decíamos antes, Juan, que han pasado prácticamente 50 años desde la anterior erupción, que además tuvo lugar también en la isla de La Palma. Obviamente han cambiado muchas cosas en estas 5 décadas. Una de ellas, lo estás mencionando, es que ahora se cuentan con estos satélites que están observando la Tierra desde bien arriba, y de hecho también teníamos un ejemplo esta semana, si no recuerdo mal, de Thomas Pesquet, ¿verdad? Del astronauta francés que está en la Estación Espacial Internacional, que bueno, en su caso tomaba una imagen diferente, ¿no? Pero también mostraba un poco, pues eso, la capacidad que tiene ahora el hombre desde el espacio poder revisar estos fenómenos que antes evidentemente no se contaba con esa tecnología, claro. No se contaba ni muchísimo menos. En el año 71, que fue la anterior explosión, se estaba todavía en mantillas en el campo civil, no ya en el militar, pero ahora ya los instrumentos que hay de observación, tanto radar como ópticos, en el visible y en el infrarrojo, son de una calidad y de una potencia, inconmensurable. De cómo se está observando este volcán de La Palma, de esta erupción de 2021, hemos hablado con un protagonista de lujo, Juan. Con un protagonista de lujo, efectivamente. Vive, trabaja en Frascati. En Frascati se encuentra el centro de la Agencia Espacial Europea de Observación Espacial. Frascati, por hacernos una idea y que nuestros oyentes lo visualicen, está muy cerca, a 30 kilómetros de Roma. Allí se reciben de las antenas las imágenes y datos que envían los satélites de observación europeos, y la Unión Europea absorbe esa información y los analistas la interpretan y son los que producen esos mapas que podemos ver en prensa y televisión y que los podemos visualizar.
Su nombre es Ferran Gascón. ¿Quién es Ferran Gascón, Juan? Pues mira, Ferran Gascón es un leridano que estudió telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Barcelona, en la Universidad Francesa de Brest, y después se especializó en teledetección en la Agencia Espacial Francesa. Y desde el año 2002 está trabajando en la Agencia Espacial Europea y en concreto está al frente del satélite Sentinel-2, que es uno de los 4, que están visualizando, siguiendo la evolución de los ríos de lava y de las explosiones que produce el volcán de La Palma. Pues sobre esto nos hablaba en esta conversación con Aerovía Ferran Gascón, de la Agencia Europea del Espacio. El programa Copernicus de la Unión Europea tiene 4 satélites que están siendo utilizados para observar el volcán de La Palma. El primero es el Sentinel-1, un satélite radar que permite tomar imágenes de la superficie tanto de día como de noche e independientemente de la presencia de nubes. Este satélite permite, por ejemplo, mapear la zona afectada por la colada de lava y determinar qué infraestructuras o edificios han sido afectados. El segundo satélite es el Sentinel-2, un satélite óptico que toma imágenes a 10 metros de resolución cada 5 días y que permite también determinar la extensión de la colada de lava, además de la energía radiactiva emitida por el volcán. El tercer satélite es el Sentinel-3, que como el Sentinel-2 también es óptico y toma imágenes a más baja resolución, pero con mayor frecuencia. Finalmente, el cuarto satélite es el Sentinel-5P, que permite medir la concentración de gases en la atmósfera y en el caso de La Palma permite observar las emisiones de dióxido de azufre, un gas tóxico para las personas a altas concentraciones. Además de los sentinelas, el programa Copernicus también cuenta con el apoyo de otros satélites externos de los cuales se compran datos, como por ejemplo el satélite italiano Cosmos Skymet, que también ha contribuido estos días al mapeo de la zona afectada. Juan, hablábamos antes de imágenes ópticas versus imágenes radar. ¿En qué se diferencian? Bueno, Miquel, de una forma sencilla, en esencia, las imágenes radar son mucho más complejas de visualizar y de interpretar que las imágenes ópticas, claro, que las vemos más día a día. Sin embargo, la precisión que aportan las imágenes radar superan con mucho a las imágenes ópticas. Pongo un ejemplo. Ferran Gascón habla de que gracias al satélite Sentinel-1 se percibe y se puede medir cómo se hincha y se deshincha el volcán cuando la lava está a punto de saltar, de fluir, pero con una precisión, quédate pasmado, de hasta 10 centímetros. Eso lo puede captar un satélite radar como el Sentinel-1 o el italiano Cosmos Skymet. Pues vamos, si te parece, Juan, a escuchar cómo lo explica Ferran Gascón, cómo explica cómo se hincha y se deshincha el volcán. Ferran Gascón, que como decimos, es responsable de la calidad de datos de la misión Sentinel-2 de la Agencia Europea del Espacio. El satélite Sentinel-1 permite también medir la deformación de la superficie terrestre, comparando imágenes tomadas en fechas diferentes. Esto permite que este satélite sea usado para monitorear cómo se hincha y deshincha un volcán en función de su actividad interna. En el caso de La Palma, el Sentinel-1 ha permitido observar cómo durante los días previos a la erupción la zona alrededor del volcán, de la boca del volcán, se hinchó unos 10 centímetros, lo cual es una muestra de la fuerte presión que la lava ejercía antes de salir a la superficie. Lo que nos decía Ferran Gascón en esta conversación con Juan Pons para Aerovía, con nuestro experto para temas espaciales aquí en la Frontera Infinita, es sin duda el tema con el que queríamos abrir esta sección esta semana, porque como decimos, pues está de rabiosa actualidad, no solo para el ámbito de la aviación, también para aquellos expertos que se dedican a la observación de la Tierra con los múltiples satélites que hay en el espacio, Juan, pero no es el único tema que queríamos tratar. Vamos al menos a recordar a los oyentes cuál ha sido el gran tema de este verano, que no hemos podido tratar en Aerovía porque estábamos descansando en julio y agosto, pero básicamente todos los que os dedicáis a la actualidad espacial habéis tenido mucho trabajo con todo lo que tiene que ver con el tema del turismo espacial. Juan, han sido unos meses con muchísima actividad. El turismo espacial capitaneado por 3 multimillonarios que quieren ser los que lideren o compiten entre sí para liderar lo que ellos consideran
consideran que va a ser el mercado del turismo del futuro, del mercado del turismo de quien lo pueda pagar, claro. Y estos han sido 3 multimillonarios como el británico Richard Branson y los norteamericanos Jeff Bezos y Elon Musk, cada uno con su modelo de nave espacial turística. Vamos, si te parece, Juan, en orden cronológico. El primero en conseguirlo, lo decíamos, fue el británico Richard Branson, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 11 de julio. Este hombre, Richard Branson, es bastante excéntrico, quería hacer su despegue el día 4 de julio. Le dijeron, mira, casi que no, casi mejor que no, porque si fallas, pues es un palo. Y entonces fue el día 11. El día 11 de julio, desde el desierto de Mojave, pues con su Spaceship 2, él y tres miembros de su empresa volaron al espacio en lo que yo denomino pues subir y bajar. Llegaron hasta 86 kilómetros y descendieron en unas pocas horas. Y ahí quedó su epopeya. ¿Qué es lo que pretendían? Pues colocarse en el pecho las alas de astronauta, algo que a la FAA de Estados Unidos pues no le pareció muy bien. Aquello, Juan, fue el 11 de julio, apenas unos días después fue el turno para el segundo de esta lista, el hombre más rico del mundo. Sí, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que este ya es un grado de sofisticación un poco mayor. Con su nave espacial New Shepard ya alcanzó los 105 kilómetros de altura, iba acompañado por un multimillonario holandés, por el hijo de un multimillonario holandés y otros dos acompañantes. Ya hicieron algunos trabajos arriba o mientras ascendían y subieron y bajaron también en unas pocas horas y aterrizaron en el sitio que estaba previsto, o sea que estaba muy bien controlado el vuelo, pero fue a semejanza de Richard Branson subir y bajar. Aquello, Juan, fue 9 días después del despegue de Virgin Galactic, el 20 de julio concretamente, con Jeff Bezos, con su hermano, vestidos de cowboys, en fin, todo muy también hecho para el show, por encima de la línea Kármán, que creo que ese también es un tema interesante, por encima de los 100 kilómetros en ese vuelo suborbital. Y el último, curiosamente, no participó en la primera expedición, en el primer despegue, digamos, en la primera salida hacia el espacio, que es el norteamericano de origen sudafricano, Elon Musk, otro hombre también que, en fin, de cuenta bancaria va sobrado, ¿no? Sí, muy sobrado. Elon Musk prefirió verlo desde tierra y ver cómo ascendían también otros 4 astronautas, en este caso sí, porque no solo llegaron y rebasaron la línea de los 100 kilómetros, sino que dieron durante 3 días, orbitaron la Tierra y tras ello descendieron sobre el Atlántico, hasta tal punto que fue el sitio preciso también que tenían previsto. Antes de tocar las aguas cercanas a Florida, ya estaban allí las lanchas para recogerles y llevarles de regreso a tierra. Un éxito rotundo el de Elon Musk y su nave espacial. Una nave, esta Inspiration 4, que fue la tercera en esta lista de salidas hacia el espacio, en lo que de cualquier forma, Juan, marca un antes y un después en lo que a turismo espacial se refiere. Este 2021 ya queda como un año histórico de una nueva actividad que quiere abrir un campo, una industria desconocida hasta la fecha, que ahora mismo, evidentemente, y en los próximos años va a ser para unos pocos afortunados, pero que quién sabe, quizá el día de mañana pues se consigue popularizar y nos podemos dar el día de mañana unas vacaciones en el espacio. No te quepa la menor duda. Paso a paso, golpe a golpe, verso a verso, como diría el poeta, irán descendiendo los precios. Inicialmente serán muy prohibitivos, serán para aquellos que quieran darse un lujo, que tengan un capricho, se lo puedan pagar y estén en condiciones físicas para poder volar ahí arriba y superar los 60, 70, 80 kilómetros y ya, como mucho, orbitar la Tierra como la nave espacial Inspiration 4 de Elon Musk. Pero ahora de lo que se trata es saber quién lidera y la pugna está entre los 3 multimillonarios. De entrada, o muy a finales del 2021 o casi seguro o casi más seguro en el 2022, a partir de ahí veremos algunas iniciativas o algunas vueltas al espacio de estos 3 empresarios que quieren ser también astronautas.
que ese es el otro gran debate, Juan, que si quieres lo aparcamos para la próxima edición de La Frontera Infinita aquí en Aerovía, sobre si se pueden o no considerar astronautas aquellos que van al espacio, si es lo mismo comparar, por ejemplo, a un piloto de aviación general o a un piloto de ultraligero hoy en día con los grandes pioneros del siglo pasado, de principios de siglo, si es la misma equiparación entre los astronautas, entre quien va de turista o aquellos que hace años jugaban el tipo también en este tipo de expediciones, pero ese es un debate amplio, ¿no, Juan? Si quieres lo dejamos para más adelante. Sí, pero si quieres lo podemos dejar apuntado. Es decir, la FAA norteamericana dice que para ser astronauta no solo hay que alcanzar determinada altura, sino que hay que contribuir a la seguridad de la nave espacial en la que se viaja o bien hacer alguna experiencia, algo que denote que no vas de maleta, como se dice coloquialmente. Que por cierto, Juan, esto que estabas mencionando antes de los precios, ¿no?, que ahora son prohibitivos, del turismo espacial, estaba acordándome ahora mientras hablabas de que justo Iberia celebró la semana pasada los 75 años de su primer vuelo transatlántico, que fue un vuelo a Buenos Aires desde Madrid con 4 escalas, 36 horas de viaje en un DC-4, un vuelo que apenas fue para una veintena de pasajeros, lo cual nos demuestra lo mucho que pueden cambiar las cosas en cuestión de unas décadas, y más ahora que parece que todo evoluciona a una velocidad mucho más rápida. Lo digo porque el lobby ecologista ha criticado mucho estas 3 salidas al espacio de estas 3 empresas, que al final, como decimos, son empresas privadas que están buscando abrir negocio en una industria que ahora mismo no existe, pero que evidentemente aquí es cuestión de no ver solo lo que está ocurriendo ahora mismo en 2021, sino de poder mirar al más allá, poder mirar al futuro inmediato, al futuro a medio plazo, y pensar que tal vez dentro de 20, 30 años, quién sabe, esto del turismo espacial es mucho más frecuente y sobre todo mucho más asequible, ¿no? Que no es ninguna locura pensar algo así. No, será una realidad, es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. La tecnología desarrollará y avanzará a tal grado que ya te digo, esto es una cuestión de tiempo. Hasta los más incrédulos saben que es cuestión de tiempo. Pues son los temas con los que queríamos arrancar esta primera edición de la nueva temporada de La Frontera Infinita aquí en Aerovía. Recordando además que están pasando muchas cosas en el ámbito del espacio, desde los trajes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, Juan, que han dado mucho que hablar, ¿no? Esos prototipos muy de Star Trek, ¿verdad? Muy de Star Trek, totalmente de Star Trek. Hasta toda la cantidad de gente que hemos tenido en el espacio. Curiosamente, en septiembre teníamos 14 personas en el espacio, Juan, el mismo día. 14, sí. 3 chinos, un japonés, un francés, 7 americanos, 4 con Inspiration 4 y 3 a bordo de la Estación Espacial Internacional, y otros 3 rusos. Perdón, 2 rusos. 14 personas distintas en el espacio un mismo día. Estamos hablando del 15 de septiembre. Ya no están todos ellos porque, por ejemplo, los chinos regresaron ya a la Tierra. También los de Inspiration 4. Pero aquello da una buena cuenta de lo mucho que está sucediendo en el ámbito de la actualidad del espacio. Así que muy pronto volveremos a saludar a Juan Pons aquí en La Frontera Infinita en Aerovía, porque, como decimos, tenemos muchísimos temas que tocar esta nueva temporada. Así que, Juan, lo dicho, hablamos muy pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto, que hay muchísimo de lo que hablar aquí en La Frontera Infinita esta nueva temporada aquí en Aerovía. Hablamos muy pronto. Un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte y regreso para la Tierra. Hasta luego. Adiós. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.